5 invitados elegantes. Un crimen horrible. Cada uno de ellos juró que decía la verdad, pero la señorita Marple lo sabe mejor. En una casa llena de encanto, yace el engaño detrás de cada sonrisa educada, y el asesino es aquel que mintió perfectamente. Era una mañana gris en ese Temery Mead cuando la señorita Marple recibió la carta. Su sobre, de grosor considerable y bordes ligeramente desgastados, como si hubiera sido manipulado muchas veces antes de ser enviado, le dio de inmediato una inquietante sensación. El guión, rígido y sin adornos, llevaba la mano de un anciano, con algo urgente, pero sin resolver, presionando sobre cada trazo. En el interior, Sir Cedric Vitorne extendía una invitación formal para su reunión de cumpleaños. La última, insinuaba, en Vitorne Lodge, en Kelsey Down. La señorita Marple, aunque no se relacionaba íntimamente con Sir Cedric, lo recordaba de sus años de juventud como una figura severa en los asuntos del condado, conocido por su fortuna privada y sus hábitos solitarios. Era un gesto extraño, ser convocada ahora, en lo que sólo podía describirse como el crepúsculo de una vida vivida detrás de los setos y las cortinas pesadas. Ella leyó la carta 2 veces, notando el peculiar fraseo. Hay asuntos que deseo establecer entre aquellos que alguna vez fueron parte de su verano. No se dio ningún nombre. Sin embargo, la señorita Marple sintió que un escalofrío sutil se movía a través de ella mientras doblaba el papel cuidadosamente. No había muchos suyos que aún tuvieran poder sobre la memoria en tal frase. Ella aceptaría la invitación. Mientras empacaba su maleta con la tranquila eficiencia del hábito, sus pensamientos se desplazaron, como lo hacen a menudo los pensamientos, hacia los carriles olvidados de Kelsey, y hacia Clara Ara Vitorne. Clara Ara había sido una niña de 17 años cuando se ahogó en el lago detrás de Vitorne Lodge. La versión oficial hablaba de una desventura, piedras resbaladizas, una caminata solitaria que se volvió trágica. Pero los aldeanos de Kelsey Down habían hablado desde entonces, con voces más bajas y miradas más largas. La señorita Marple no estuvo involucrada en ese triste asunto en su momento. Había ocurrido durante una de sus raras visitas a su sobrino en Londres, pero incluso desde la distancia, había escuchado cosas. Como Clara Ara había sido brillante, la favorita de los chicos locales, como se había discutido con su institutriz una noche, y llorado antes de la cena, como la habían visto discutiendo cerca del sol con alguien que nunca dio un paso adelante después. Y ahora, después de todos estos años, Sir Cedric Vitorne estaba llamando a un pequeño grupo selecto. La señorita Marple, reservando una orden meticulosa de elementos esenciales de viaje, sospechaba que esta no sería una celebración de cumpleaños, al menos no en el sentido ordinario. Sospechaba que sería un ajuste de cuentas. El tren se detuvo bajo un cielo que crujía como una reprimenda. Las nubes colgaban bajas sobre Kelsey, y el viento hablaba con ataques y pausas a través de los setos. La señorita Marple, siempre compuesta, aceptó el coche ofrecido por el portero de la estación y fue transportada a través de carriles estrechos hacia la casa azotada por el viento, sus manos enguantadas dobladas ligeramente sobre su bolso. El albergue surgió de la niebla como un recuerdo antiguo. La hiedra se arrastraba por su fachada, como queriendo mantener los secretos dentro. Las ventanas miraban hacia afuera, opacas por los mismos años que habían encorvado el techo y ennegrecido la piedra. Un sirviente, alto, recto, visiblemente incómodo, abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar. En el interior, el silencio no solo habitaba, parecía conservado. Su abrigo fue tomado. Su habitación, indicada con un gesto educado. Y la señorita Marple se encontró rodeada por el olor sin cambios de madera vieja, cera de abejas, y algo seco y sin usar. Era una casa en espera de conclusión, no de celebración. Abajo, el corredor se extendía largo y débilmente iluminado. No se escuchaban risas, ni conversación. En tal casa, las voces no llevaban. Se escondían. Y en algún lugar, ella sabía, Sir Cedric Vitorne estaba esperando desenterrar lo que una vez se había negado a enterrar. El salón, aunque calentado por un fuego vacilante, tenía más silencio que calor. Los 5 invitados se reunieron al final de la tarde, cada uno con un aire de cortesía incómoda, del tipo que crece en habitaciones donde el pasado se conoce pero nunca se nombra. Estaba el señor Charles Maybourne, una vez comprometido con Clara Ara,
ahora más canoso, aún atractivo, pero de una manera hueca. Él asintió brevemente a la señorita Marple, el único invitado que no le resultaba familiar. Miss Eliza Dawes, delgada y compuesta, una vez institutriz de Clara Ara, se sentó cerca de la ventana, con las manos fuertemente cruzadas en su regazo. El señor del Mare, un actor retirado de pequeño renombre, no entretenía a nadie más que a sí mismo mientras miraba al fuego. Llevaba un dolor teatral sobre él, uno demasiado ensayado para ser bastante real. El señor Arkwell, el abogado de la familia, sus gafas brillantes y su discurso preciso, hablaba como si cada palabra pudiera ser convocada en un tribunal. Y por último, el señor Lorenzo Bellini, comerciante de arte, continental en maneras, inmaculado en apariencia, e ilegible como mármol pulido. Ofrecieron saludos, tomaron su vino, y dijeron muy poco, pero para la señorita Marple, acostumbrada a leer a las personas como otros leen mapas, cada silencio era su propio tipo de confesión. Y ninguno de ellos, notó, mencionó a Clara Ara. El tiempo se movía de forma peculiar dentro de Vitorne Lodge. Los relojes, aunque marcaban, parecían reacios. Sus campanas resonaban demasiado fuerte, como si compensaran las conversaciones no dichas. El reloj del abuelo en el pasillo marcaba cada hora con una gravedad que hacía que los invitados se detuvieran a mitad de frase. Incluso los relojes más pequeños tenían una corrección siniestra. Su tic-tac era lo suficientemente audible como para recordar una cuenta regresiva. La señorita Marple caminó por los pasillos después de su té, haciendo una pausa para examinar una fotografía aquí, un tapiz desvaído allá. La casa tenía las marcas de un lugar demasiado orgulloso para modernizarse, y demasiado embrujado para cambiar. Pasó la habitación que una vez había sido la de Clara Ara y encontró la puerta cerrada, la perilla de latón pulida, pero fría. Un ligero aroma a lavanda aún se aferraba al aire cercano. La ama de llaves, la señora Ed, pasó con una bandeja. Sus ojos evitaron a la señorita Marple, pero sus manos temblaban ligeramente. Sí, esta era una casa donde la culpa no estaba enterrada. Simplemente se sentaba a la mesa con el resto de ellos. Afuera, el viento se volvió más fuerte, y las ventanas gimieron suavemente en protesta. Dentro del albergue, el silencio se espesó cuando sonó la campana de la cena. No alegre, sino como una citación. Se reunieron en el comedor, a la sombra de una pintura al óleo, un paisaje marino en tonos invernales, pesado con sugerencia. La mesa estaba bien compuesta, aunque nada extravagante, y Sir Cedric se sentó en la cabecera como una reliquia de su propio legado. Sus ojos, acuosos pero alertas, vagaban por los rostros delante de él, como si buscara a alguien que hubiera cambiado irrevocablemente. Miró, esperó, comió poco, y bebió aún menos. La conversación fue fragmentada. Comentarios sobre el clima, los viajes, la falta de fiabilidad de los periódicos modernos. Nadie mencionó la ocasión en sí, ni porque realmente habían venido. A medida que se despejó el curso final, Sir Cedric se levantó lentamente, el vidrio en la mano, y se dirigió a la compañía con la dura solemnidad de alguien que no está acostumbrado a hablar en voz alta. Te he preguntado aquí, comenzó, porque el tiempo, mi tiempo, ya no es paciente, y hay cosas que debo decir sobre Clara Ara. Ante esto, el aire cambió. El fuego dio una grieta repentina. Sir Cedric elevó su vaso más alto. Uno de ustedes, dijo, y luego se detuvo. Su mano tembló. El vidrio cayó, destrozándose contra el borde de la mesa. Se derrumbó en su silla. Un terrible silencio tragando el resto de la oración. En ese brindis inacabado, la señorita Marple escuchó el primer golpe de un largo reconocimiento. Sir Cedric permaneció de pie mucho más tiempo de lo que parecía cómodo para un hombre de su edad. Sus delgados dedos se apretaron, demasiado fuerte, sobre el tallo de su copa de vino. El silencio se estiró mientras el fuego crepitaba irritado detrás de él. Los invitados intercambiaron miradas, curiosas, cautelosas. La señorita Marple lo observó con el mismo enfoque gentil que podría aplicar a un geranio marchito. Su aliento era desigual, y aunque su postura estaba destinada a transmitir dignidad, en su mano, la que sostenía el vidrio en alto, había un temblor inconfundible de miedo. Te he traído aquí, comenzó de nuevo, con voz seca como viejo pergamino,
porque el tiempo se ha vuelto desagradable, y el pasado se niega a mentir en silencio en su tumba. Hay algo que debe ser nombrado. La habitación cayó. El actor cesó su fijación. El abogado levantó la vista de su servilleta. El gobernador cruzó los brazos con más fuerza. La mirada de Sir Cedric se movió por sus caras, uno por uno, como un magistrado que selecciona al culpable de un jurado. Sus ojos se demoraron en Bellini. Luego se volvieron hacia la señorita Puertas. Entonces, de repente, el color se agotó de su rostro. El vaso se deslizó de su mano, golpeando la mesa y esparciendo su contenido en una floración carmesí sobre la tela blanca. Sir Cedric se tambaleó, hizo un pequeño sonido sobresaltado y se derrumbó pesadamente en su silla. No se movió de nuevo. El nombre permaneció sin hablar, sellado para siempre detrás de una boca que había esperado demasiado. Fue el abogado, el señor Urquell, quien se recuperó primero. Se levantó para verificar el pulso de Sir Cedric, aunque su rostro estaba completamente sin sangre. La doctora Miles fue enviada desde el pueblo vecino. La señorita Marple se excusó silenciosamente de la habitación, aunque estaba entre las pocas que no habían jadeado ni llorado. Cuando llegó el médico, el veredicto fue rápido. Insuficiencia cardíaca, dijo, con la suave autoridad de un hombre demasiado familiarizado con la muerte como para disfrazarla con eufemismos. Debe haberle sobrevenido de golpe, edad y tensión. Los otros murmuraron en acuerdo, ansiosos, quizás, por la pulcritud de una explicación médica. Sin embargo, la señorita Marple permanecía en silencio cerca del aparador, sus ojos sobre la mesa. La copa de vino rota había sido retirada, pero su impresión permanecía, su violenta rotura, la extraña nota de alarma en la voz de Sir Cedric. Y luego, estaba la cuestión de los vasos restantes. Ella los había contado antes. Uno no había sido tocado. El borde no tenía rastro de labios, y el líquido dentro permanecía más alto que el del resto. Estaba ligeramente separado, como si hubiera sido colocado apresuradamente, no deliberadamente. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente tomó nota con la atención precisa de alguien que ha aprendido, durante muchos años, que la muerte a menudo se disfraza de conveniencia. El salón se elaboró con los invitados reunidos. Tenían el aire de personas que soportaban una vigilia más que de quienes lloraban a un hombre. La tormenta afuera se había vuelto más insistente, y el viento sacudía las ventanas con delgados dedos acusatorios. Dentro, la conversación se redujo a frases huecas. Charles Maybourne estaba junto al hogar, su vaso intacto, sus pensamientos en otra parte. Su expresión se había apretado en algo ilegible, una mezcla de arrepentimiento y cálculo. El señor Bellini se sentaba demasiado recto en su sillón, las piernas cruzadas con precisión, como posando para un retrato en duelo. El abogado se ocupaba de papeleo que nadie había solicitado. La señorita Puertas, sentada cerca de la ventana, miraba la lluvia. Su rostro no traicionaba nada, aunque sus dedos jugaban con el borde de su manga, rodando el puño entre el pulgar y el índice. El señor Delmire encendió un cigarrillo. No fumaba. Sus ojos se movían entre los invitados como un hombre que buscaba señales. La señorita Marple decía muy poco, pero observaba. El aire era denso, no con tristeza, sino con espera. Esperaban que alguien dijera lo que Sir Cedric no había logrado. Ella conocía los signos, el gesto nervioso, la cortesía forzada, el silencio con el peso del alivio no dicho. En esa habitación, cada uno cargaba su propio peso. Pero no todas las cargas eran iguales. Algunas eran pesadas por la pérdida, otras, aún más pesadas por la culpa. Más tarde esa noche, cuando la casa comenzaba su incómoda deriva hacia el sueño, la señorita Marple solicitó una olla de té de manzanilla. Fue la señora E quien lo trajo, su delantal ligeramente empolvado con harina y una expresión inusualmente tensa. La señorita Marple, con la amable neutralidad de quien ha hecho cientos de preguntas sobre pasteles de esponja y lana de tejer, preguntó suavemente si Sir Cedric había parecido particularmente mal en los últimos tiempos. La señora E dudó. No más de lo habitual, dijo. Quizás estaba más callado, pero a menudo lo era. Hubo una pausa, de ese tipo que invita al retiro o a la revelación. La señorita Marple bebió su té y no dijo nada más. Y luego, como si el silencio la hubiera absorbido,
La señora Ed añadió. Vi algo anoche, aunque podría estar equivocada. Miró hacia el corredor. Regresé del lavadero y vi una figura. Solo una forma, realmente, deslizándose hacia el estudio de Sir Cedric. Sin lámpara. Sin sonido. Podría haber sido uno de los invitados, supongo. ¿La reconoció? Preguntó suavemente la señorita Marple. No, respondió la ama de llaves. Pero se movía rápido, como si no quisiera ser vista. La señorita Marple murmuró un cortés agradecimiento y esperó hasta que la señora Ed se marchara. Luego, vertió otra taza y contempló pensativa el vapor. Vitorne Lodge, y sin interrupciones, permitió que su mirada recorriera los contornos de la habitación, no buscando los objetos a la vista, sino los ocultos. Fragmentos de vidrio. Esa noche, la señorita Marple rechazó la sala de dibujo. En su lugar, se retiró temprano, citando el cansancio. Vitorne Lodge había comenzado. La señorita Marple no durmió por algún tiempo. Sus pensamientos giraban lenta y cuidadosamente, como una taza de té en un platillo, sin derramarse, sin detenerse. No olvidaría el vaso, ni olvidaría el nombre, que nunca se dijo. Y sin embargo, sabía que estuvo a punto de ser pronunciado. La biblioteca de Vitorne Lodge permanecía como probablemente había estado durante las últimas 3 décadas, bordeada de volúmenes respetables que nadie leía, adornada con pinturas cuyo principal mérito era la gravedad que otorgaban a la habitación. Fue allí donde la señorita Marple hizo una pausa, frente al retrato de Clara Vitorne, pintado al óleo 6 meses antes de la prematura muerte de la joven. El cuadro tenía todo el pulido que se esperaría de un artista de sociedad contratado por un padre afligido. La técnica era impecable, el trazo preciso. El fondo, en suaves tonos de pradera, calculado para halagar el óvalo pálido del rostro de Clara. Llevaba un vestido azul pálido, un hombro girado ligeramente, y una sonrisa modesta que oscilaba entre la serenidad y el secreto. Era, por todos los informes, su hermosa semejanza. Comentarios sobre el clima, los viajes, la falta de fiabilidad de los periódicos modernos. Nadie mencionó la ocasión en sí, ni por qué realmente habían venido. A medida que se despejó el curso final, Sir Cedric se levantó lentamente, el vidrio en la mano, y se dirigió a la compañía con la dura solemnidad de alguien que no está acostumbrado a hablar en voz alta. Te he preguntado aquí, comenzó, porque el tiempo, mi tiempo, ya no es paciente. Y hay cosas que debo decir sobre Clara. Ante esto, el aire cambió. El fuego dio una grieta repentina. Sir Cedric elevó su vaso más alto. Uno de ustedes, dijo. Y luego se detuvo. Su mano tembló. El vidrio cayó, destrozándose contra el borde de la mesa. Se derrumbó en su silla. Un terrible silencio tragando el resto de la oración. En ese brindis inacabado, la señorita Marple escuchó el primer golpe de un largo reconocimiento. Sir Cedric permaneció de pie mucho más tiempo de lo que parecía cómodo para un hombre de su edad. Sus delgados dedos se apretaron, demasiado fuerte, sobre el tallo de su copa de vino. El silencio se estiró mientras el fuego crepitaba irritado detrás de él. Los invitados intercambiaron miradas, curiosas, cautelosas. La señorita Marple lo observó con el mismo enfoque gentil que podría aplicar a un geranio marchito. Su aliento era desigual, y aunque su postura estaba destinada a transmitir dignidad, en su mano, la que sostenía el vidrio en alto, había un temblor inconfundible de miedo. «Te he traído aquí», comenzó de nuevo, con voz seca como viejo pergamino, «porque el tiempo se ha vuelto desagradable, y el pasado se niega a mentir en silencio en su tumba. Hay algo que debe ser nombrado». La habitación cayó. El actor cesó su fijación. El abogado levantó la vista de su servilleta. El gobernador cruzó los brazos con más fuerza. La mirada de Sir Cedric se movió por sus caras, uno por uno, como un magistrado que selecciona al culpable de un jurado. Sus ojos se demoraron en Bellini. Luego se volvieron hacia la señorita Puertas. Entonces, de repente, el color se agotó de su rostro. El vaso se deslizó de su mano, golpeando la mesa y esparciendo su contenido en una floración carmesí sobre la tela blanca. Sir Cedric se tambaleó, hizo un pequeño sonido sobresaltado y se derrumbó pesadamente en su silla. No se movió de nuevo. El nombre permaneció sin hablar, sellado para siempre detrás de una boca que había esperado demasiado.
Fue el abogado, el señor Arquel, quien se recuperó primero. Se levantó para verificar el pulso de Sir Cedric, aunque su rostro estaba completamente sin sangre. La doctora Miles fue enviada desde el pueblo vecino. La señorita Marple se excusó silenciosamente de la habitación, aunque estaba entre las pocas que no habían jadeado ni llorado. Cuando llegó el médico, el veredicto fue rápido. Insuficiencia cardíaca, dijo, con la suave autoridad de un hombre demasiado familiarizado con la muerte como para disfrazarla con eufemismos. Debe haberle sobrevenido de golpe, edad y tensión. Los otros murmuraron en acuerdo, ansiosos, quizás, por la pulcritud de una explicación médica. Sin embargo, la señorita Marple permanecía en silencio cerca del aparador, sus ojos sobre la mesa. La copa de vino rota había sido retirada, pero su impresión permanecía. Su violenta rotura, la extraña nota de alarma en la voz de Sir Cedric. Y luego, estaba la cuestión de los vasos restantes. Ella los había contado antes. Uno no había sido tocado. El borde no tenía rastro de labios, y el líquido dentro permanecía más alto que el del resto. Estaba ligeramente separado, como si hubiera sido colocado apresuradamente, no deliberadamente. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente tomó nota con la atención precisa de alguien que ha aprendido, durante muchos años, que la muerte a menudo se disfraza de conveniencia. El salón se elaboró con los invitados reunidos. Tenían el aire de personas que soportaban una vigilia más que de quienes lloraban a un hombre. La tormenta afuera se había vuelto más insistente, y el viento sacudía las ventanas con delgados dedos acusatorios. Dentro, la conversación se redujo a frases huecas. Charles Maybourne estaba junto al hogar, su vaso intacto, sus pensamientos en otra parte. Su expresión se había apretado en algo ilegible, una mezcla de arrepentimiento y cálculo. El señor Bellini se sentaba demasiado recto en su sillón, las piernas cruzadas con precisión, como posando para un retrato en duelo. El abogado se ocupaba de papeleo que nadie había solicitado. La señorita Puertas, sentada cerca de la ventana, miraba la lluvia. Su rostro no traicionaba nada, aunque sus dedos jugaban con el borde de su manga, rodando el puño entre el pulgar y el índice. El señor Delmire encendió un cigarrillo. No fumaba. Sus ojos se movían entre los invitados como un hombre que buscaba señales. La señorita Marple decía muy poco, pero observaba. El aire era denso, no con tristeza, sino con espera. Esperaban que alguien dijera lo que Sir Cedric no había logrado. Ella conocía los signos, el gesto nervioso, la cortesía forzada, el silencio con el peso del alivio no dicho. En esa habitación, cada uno cargaba su propio peso. Pero no todas las cargas eran iguales. Algunas eran pesadas por la pérdida, otras, aún más pesadas por la culpa. Más tarde esa noche, cuando la casa comenzaba su incómoda deriva hacia el sueño, la señorita Marple solicitó una olla de té de manzanilla. Fue la señora Ed quien lo trajo, su delantal ligeramente empolvado con harina y una expresión inusualmente tensa. La señorita Marple, con la amable neutralidad de quien ha hecho cientos de preguntas sobre pasteles de esponja y lana de tejer, preguntó suavemente si Sir Cedric había parecido particularmente mal en los últimos tiempos. La señora Ed dudó. No más de lo habitual, dijo. Quizás estaba más callado, pero a menudo lo era. Hubo una pausa, de ese tipo que invita al retiro o a la revelación. La señorita Marple bebió su té y no dijo nada más. Y luego, como si el silencio la hubiera absorbido, la señora Ed añadió: «Vi algo anoche, aunque podría estar equivocada». Miró hacia el corredor. Regresé del lavadero y vi una figura. Solo una forma, realmente, deslizándose hacia el estudio de Sir Cedric. Sin lámpara, sin sonido. Podría haber sido uno de los invitados, supongo. ¿La reconoció?, preguntó suavemente la señorita Marple. No, respondió la ama de llaves. Pero se movía rápido, como si no quisiera ser vista. La señorita Marple murmuró un cortés agradecimiento y esperó hasta que la señora Ed se marchara. Luego, vertió otra taza y contempló pensativa el vapor. Vitorne Lodge, y sin interrupciones, permitió que su mirada recorriera los contornos de la habitación, no buscando los objetos a la vista, sino los ocultos. Fragmentos de vidrio. Esa noche,
La señorita Marple rechazó la sala de dibujo. En su lugar, se retiró temprano, citando el cansancio. Vitorne Lodge había comenzado. La señorita Marple no durmió por algún tiempo. Sus pensamientos giraban lenta y cuidadosamente, como una taza de té en un platillo, sin derramarse, sin detenerse. No olvidaría el vaso, ni olvidaría el nombre, que nunca se dijo. Y sin embargo, sabía que estuvo a punto de ser pronunciado. La biblioteca de Vitorne Lodge permanecía como probablemente había estado durante las últimas 3 décadas, bordeada de volúmenes respetables que nadie leía, adornada con pinturas cuyo principal mérito era la gravedad que otorgaban a la habitación. Fue allí donde la señorita Marple hizo una pausa, frente al retrato de Clara Vitorne, pintado al óleo 6 meses antes de la prematura muerte de la joven. El cuadro tenía todo el pulido que se esperaría de un artista de sociedad contratado por un padre afligido. La técnica era impecable, el trazo preciso, el fondo, en suaves tonos de pradera, calculado para halagar el óvalo pálido del rostro de Clara Ara. Llevaba un vestido azul pálido, un hombro girado ligeramente, y una sonrisa modesta que oscilaba entre la serenidad y el secreto. Era, por todos los informes, su hermosa semejanza. Ningún invitado preguntó por las circunstancias de la repentina muerte de Sir Cedric. Nadie especuló. Nadie cuestionó. En tales silencios, la señorita Marple escuchó el murmullo de la historia compartida, y la cuidadosa coreografía de aquellos que sabían más de lo que admitirían. Fue durante un paseo solitario a lo largo de la galería lateral que la señorita Marple encontró a Charles nuevamente. Sus hombros se encorvaron ligeramente, su mirada fijada en una pintura de paisaje que no podría haber estado realmente viendo. Su enfoque no era intrusivo. Su conversación serpenteaba. Y solo después de varios minutos, al mencionar a Clara, Charles dudó. Luego, como si se viera movido más por la fatiga que por la confianza, admitió que su compromiso no había terminado con una disputa, ni siquiera con una decoloración del afecto, sino más bien, con confusión. Clara, dijo, había comenzado a recibir notas anónimas en los últimos meses. Nunca las vi yo mismo, solo sus efectos. Se volvió distante. Luego, asustada. Una vez, él le preguntó qué estaba mal, y ella respondió, no eres tú, me temo. Son las mentiras que escriben. Pero ella no diría más. Presionado aún más, Charles reveló que Clara le había pedido que retrasara el anuncio de compromiso con el heredero, citando su incertidumbre. Semanas después, ella devolvió su anillo, por correo. Había venido al albergue una vez después, pero le dijeron que estaba fuera. La próxima vez que escuchó su nombre fue en el periódico, debajo de un titular que usó la palabra tragedia, demasiado casualmente. La señorita Marple no dijo nada sobre la página desgarrada del cuaderno de Clara, pero notó, con precisión, como había hablado Charles, con sinceridad. Sin embargo, ni una sola vez se preguntó en voz alta quién podría haber escrito esas cartas. Esa omisión, pensó, era inocencia, o la forma de negación más practicada. El señor Lionel Delmire se estaba reclinando cuando la señorita Marple se le acercó, un brazo arrojado sobre el respaldo de la silla, en lo que él podría haber pensado que era una pose de intelecto relajado. Dio la bienvenida a la conversación, aunque era rápidamente evidente que su cariño yacía más con el sonido de su propia voz que con cualquier interés en la memoria de Clara. Describió su verano juntos como enérgico y dramático, lanzando cumplidos que se sintieron ensayados, como un discurso dado con demasiada frecuencia. Cuando la señorita Marple le preguntó, suavemente, si había visto a Clara el día que murió, una sombra revoloteó por sus rasgos. Breve, pero notable. No, respondió demasiado rápido. Estaba caminando por el huerto esa tarde. Me mantuve bastante para mí. No vi un alma. Su risa siguió, delgada y fuera de lugar. No es muy útil, me atrevo a decir. La señorita Marple dejó descansar el momento antes de responder. Su mirada se desvió hacia sus manos, que había doblado en su regazo. Temblaban, no por el frío o la edad, sino por una agitación tranquila debajo de la superficie. Un temblor traicionado por el dedo índice, que tocó ligeramente el puño de su manga. Dijo poco más de valor, desviando sus gentiles consultas con brotes teatrales. Y sin embargo, la señorita Marple,
cuyo recuerdo contenía detalles como un hilo de aguja. Señaló la discrepancia. El camino del huerto. El día en que Clara murió. Había sido anegado e imposible a pie. Ella no lo señaló. Aún no. Algunas verdades, ella sabía, no se revelaban por contradicción, sino por la observación tranquila. Se dejaban, lo suficiente como para encender. La señorita Marple había sospechado durante mucho tiempo que los silencios, como las puertas, eran más reveladores por cuán firmemente se mantenían cerrados. Su próxima conversación con Miss Doves, por lo tanto, no fue una que se abordara apresuradamente, sino con la gentileza sin prisas de alguien acostumbrado a persuadir a un gato nervioso de debajo de una silla. Al principio, hablaron de cosas ordinarias, los patrones meteorológicos, las dificultades de manejar casas antiguas, la disminución de los estándares del personal nacional. Elisa respondió con una precisión fría, sus palabras recortadas, su actitud apropiada. Pero fue cuando el nombre de Clara entró en la conversación que un destello de algo pasó sobre sus ojos. No tristeza, ni culpa, sino el innegable cansancio de alguien que recuerda un tiempo que preferiría olvidar. Sí, me fui de repente, admitió Elisa, doblando sus manos con el equilibrio de quien da testimonio. Pero fue a pedido del propio Sir Cedric. El ambiente en la casa se había vuelto tenso. La señorita Marple no preguntó nada más. Simplemente asintió, como si tales cosas sucedieran todo el tiempo. Pero el recuerdo se agitó suavemente. La señora Ed había mencionado que Elisa se marchó el día después del funeral de Clara, inesperadamente, y sin recoger todas sus posesiones. Esa pequeña omisión tenía el aire de alguien que escapa, no que se va. Y cuando la gente huía en silencio, rara vez era solo por dolor. Miss Doves bebió su té nuevamente, la calma restaurada, pero sus palabras habían traicionado algo que no pudo recordar a tiempo para ocultar. Y la señorita Marple, quien creía en el peso de las despedidas inacabadas, señaló la ausencia de una, sobre todo. Esa noche, con el pretexto de examinar un viejo baúl de las pertenencias de Clara, almacenado en una habitación de invitados no utilizada, la señorita Marple recibió acceso a lo que la familia creía que eran recuerdos sin importancia. Prendas, certificados escolares, algunos bocetos, los restos de la corta vida de una niña conservada con más cuidado que sentimiento. Examinó todo con los toques más ligeros, sus dedos rozando las costuras de las cosas olvidadas. Era un vestido, muselina de crema, con un leve adorno de lavanda que le daba un aire delicado. El vestido había sido reparado en el dobladillo, y las costuras, aunque ordenadas, carecían de la precisión de una mano profesional. Giró la tela suavemente, y pasó su dedo a lo largo del forro interno. Algo rígido interrumpió el flujo. Con un cuidado delicado, sacó un pequeño paquete, no más grande que un sello de franqueo, envuelto en papel encerado y cosido en el pliegue. Contenía una llave delgada de hierro, envejecida pero funcional, atada con una cinta azul desteñida. Alrededor del cuello del papel, había una etiqueta desvaída, escrita a mano. Puerta del jardín. La señorita Marple se sentó, bastante quieta. No se había mencionado ninguna entrada de jardín separada, ni aún la había encontrado. Y, sin embargo, Clara se había tomado la molestia de ocultar la llave en un vestido que, claramente, no tenía intención de volver a usar. Las llaves, la señorita Marple lo sabía bien, no se ocultaban sin razón. Eran invitaciones, o protecciones. Ella reemplazó el vestido cuidadosamente, embolsando la llave. Algo esperaba, más allá de esa puerta. Algo que Clara había encerrado, pero que nunca se había ido. Y la señorita Marple tenía la intención de abrirlo. En silencio. Esperó hasta que la casa se había sumido en su habitual silencio después del almuerzo, antes de sacar la llave de su retícula. No tenía mapa, ni ninguna dirección. Pero los instintos de Clara siempre habían señalado hacia los jardines traseros. Y la señorita Marple había visto suficientes casas de cierta edad para saber dónde probablemente se encontrarían puertas olvidadas. La llave giró rígidamente en la cerradura. Resistió al principio, luego cedió. Con un clic reacio, la puerta se abrió hacia adentro. Con un gemido de edad, un débil aroma seco emergió. El olor del papel, del polvo, y de estaciones más allá del pasado. Parecía que nadie había entrado,
durante años. En el interior había una habitación estrecha, de pared de vidrio, que una vez podría haber servido como conservatorio o rincón de artista. La luz se filtraba a través de cristales opacos. Un pequeño escritorio de escritura, cubierto de polvo, se encontraba contra la pared lejana. Dispersos sobre él, había cuadernos de bocetos, la mayoría cerrados, unos medio abiertos. Sus páginas se curvaban en los bordes. La señorita Marple alcanzó el más cercano. Llevaba las iniciales de Clara Ara, escritas en lápiz suave. El contenido era arrestante: retratos, estudios botánicos y varios paisajes del lago y el gas. Pero fue un sobre, encajado entre las páginas, lo que llamó su atención a continuación. El papel estaba quemado a lo largo de un borde, como si se hubiera rescatado de un incendio, demasiado tarde. Dentro yacía una carta a medias quemada, escrita en italiano. La tinta había sangrado en algunos lugares, pero varias palabras permanecían legibles. Certato. Falso. Galleria privata. Y luego, la venta más intrigante. La señorita Marple dobló la carta y la deslizó en su bolso. Clara Ara había descubierto algo que no había comprendido completamente, pero que temía, de todos modos. A la mañana siguiente, durante un desayuno lento, la mente de la señorita Marple giraba en torno a las frases italianas fragmentadas. Aunque no era fluida en el idioma, entendió lo suficiente como para comprender las implicaciones: un certificado forjado, una galería privada y una venta realizada bajo un nombre en inglés. No había nada provincial en este asunto. Era el tipo de escándalo tranquilo que se deslizaba a través de fronteras, protegido por la riqueza y por la ceguera cortés del mundo del arte. Clara había sido curiosa. Tal vez, demasiado curiosa. Sus bocetos del sol, sus entradas de diario codificadas, y ahora, la carta medio consumida por el fuego, sugerían más que un interés artístico. Ella había visto algo. Ella había conocido a alguien. Y ese alguien, pensaba ahora con creciente certeza la señorita Marple, era Renzo Bellini. Había llegado a Inglaterra bajo la apariencia de refinamiento, regalos, perspicacia cultural, adulación. Su nombre aparecía en registros oscuros de subastas, siempre en relación con ventas privadas, y rara vez, con provenance. Su encanto era inexpugnable. Su pasado, bien envuelto. Si Clara Ara lo había enfrentado, o peor aún, amenazado con exponer lo que había aprendido, no le habría sido difícil desacreditarla. ¿Quién creería a una niña, fantasiosa, emocional, recientemente separada de su prometido? Un garabato en un cuaderno, una sugerencia susurrada. Pero la señorita Marple sabía. Sí, lo sabía bien, la diferencia entre fantasía y miedo. Y Clara Ara había tenido miedo. El sendero, si se seguía con cuidado, quizás no condujera directamente al asesinato. Pero sí que conducía al motivo. Y quizás aún más peligrosamente, a la oportunidad. Más tarde ese día, la señorita Marple se encontraba en el salón junto al señor Bellini. Aunque relajado en postura, mantenía el aire cauteloso de un hombre acostumbrado a ser admirado, pero nunca conocido. Habló extensamente, y sin ser pedido, sobre la disminución de la apreciación moderna por la verdadera artesanía, la vulgaridad de ciertas adquisiciones de museos y el lamentable estado del té inglés. La señorita Marple lo escuchaba con la expresión paciente de quien considera simplemente a un compañero de cena, todo mientras observaba sus manos. Los guantes de Bellini, cuero italiano fino, suave, de cordero, descansaban sobre el brazo de la silla. Cuando se inclinó para recuperar un fósforo y encender su cigarrillo, el puño de su camisa se alzó, revelando un destello de bordado, una pequeña cresta, cosida en hilo rojo y plateado. No era ostentosa, pero sí inequívocamente noble. Y, sin duda, no inglesa. La señorita Marple la había visto antes, en un libro de insignias de casas italianas, y la había memorizado entonces: los marqueses de la Rosata. Un nombre antiguo, no criminal, pero ciertamente vinculado a más de un escándalo discreto, involucrando adquisiciones de arte, finanzas y legalidades de la era de la guerra. Ella no dijo nada. Simplemente asintió cuando Bellini se lanzó en una anécdota sobre una cierta galería en Nápoles. Pero sus pensamientos vagaban en otra dirección. Clara Ara había dibujado más que paisajes.
Había visto más que reflejos del lago. Quizás tropezó con esa cresta. Quizás hizo preguntas. Y tal vez, solo tal vez, las respuestas fueron más peligrosas de lo que jamás imaginó. Esa noche, la señorita Marple regresó a los cuadernos de bocetos. Giró cada página con reverencia tranquila, el grafito manchado contando una historia en tonos de gris y sombra. Algunos dibujos estaban ásperos, a medio terminar. Otros llevaban una intensidad de detalle que insinuaba noches de insomnio y lágrimas sin derramar. Hacia las páginas finales del volumen más grueso, encontró una imagen distinta de las demás. No mostraba jardín, ni estructura familiar, ni retrato. El boceto mostraba una sola mano, con dedos largos, inconfundiblemente femeninos, suspendidas sobre una masa oscura y ondulada. Debajo de la mano, descrita con suficiente claridad como para reconocer, había una cadena, con un colgante, un relicario, o tal vez un medallón, cayendo en el agua. No había anotación. No había nombre. Solo la marcada simplicidad del movimiento, dejar ir. La señorita Marple lo contempló un momento más. Esto no era arte por el arte. Esto era un recuerdo, transcrito. Lo que Clara hubiera presenciado, lo que se vio obligada a ocultar, había sido simbolizado aquí. No destruido, sino transformado en silencio y papel. La pregunta seguía siendo, ¿había visto algo caer? ¿O lo había soltado ella misma? Y si esto último, ¿qué había tratado de ocultar, solo para ser silenciada antes de que la verdad pudiera emerger de nuevo? A la mañana siguiente, guiada por nada más que el instinto y la lógica gentil que durante tanto tiempo le había servido, la señorita Marple caminó una vez más hacia el reloj de sol. Estudió el suelo a su alrededor, no apresuradamente, sino con la misma atención que prestaba a los patrones de tejido con puntadas irregulares. Un rosal, plantado inusualmente cerca del pedestal de piedra, había sido perturbado recientemente. El suelo era más oscuro, removido bajo la superficie, aunque no se había visto jardinero alguno desde la tormenta. Ella se agachó lentamente, como su edad requería, y apartó un puñado de tierra. Sus dedos tocaron algo frío, delgado, metálico. Era una cadena, empañada, pero intacta. Al final colgaba un pequeño relicario, en forma ovalada, grabado con iniciales demasiado desgastadas para leer. No era una baratija perdida al azar. Había sido enterrada apresuradamente. Deliberadamente. La señorita Marple se levantó con cuidado. El objeto ahora envuelto en un pañuelo. El boceto. El diario. El collar. Formaban un patrón. Clara había encontrado algo. O quizás, se lo habían dado. Demasiado tarde. La esfera del reloj solar marcaba las 4:45. Y proyectaba su larga sombra una vez más. Y la señorita Marple comenzó a sospechar que no todas las verdades de Clara habían sido enterradas con ella. Al parecer, algunas habían estado esperando las manos correctas para encontrarlas. La señorita Marple siempre había tenido un interés particular en los relojes. No solo por su puntualidad, sino por lo que sus manecillas, a veces, no podían ocultar. Y así fue, con leve interés y un hilo de anticipación, que provocó a la señora Ed, durante una conversación mundana sobre corrientes de aire en el pasillo, para hablar del reloj del abuelo. Se detuvo, ¿sabe usted?, dijo la ama de llaves con la precisión ausente de quien revisa su propia fiabilidad. El día en que Clara murió. A las 5 en punto, exactamente. No volvió a funcionar durante 3 días. Nadie pudo explicarlo. La señorita Marple agitó su té, muy lentamente. ¿Las 5 menos cuarto? Repitió. ¿Qué? Muy preciso. La señora Ed asintió, como si el recuerdo se hubiera vuelto más firme al decirlo. Sí, recuerdo haberlo considerado extraño en ese momento. Simplemente dejó de marcar. Sin advertencia. Como si no quisiera volver a girar. La señorita Marple permitió que el silencio se asentara antes de responder. ¿Y el reloj de sol? ¿Siempre ha estado fijado donde está ahora? Oh, sí, respondió la señora Ed. Aunque nunca ha marcado bien la hora. Esa cosa es más para mirar que para leer. La señorita Marple inclinó su cabeza suavemente, pero su pensamiento se agitó. Clara había mencionado el sol. Ahora llegó el reloj, ambos marcadores silenciosos de la misma hora. 4:45.
uno olvidado por el mecanismo, el otro congelado por intención. Y tal vez, la señorita Marple pensó. Ambos decían una verdad que nadie más había pensado escuchar. Cuando la señorita Marple se sentó esa noche en su habitación, los dedos se enroscaron libremente alrededor de una bola de hilo olvidada. Su mente se movió a lo largo de un hilo, no de lana, sino de tiempo, cosido junto con una pulcritud antinatural. La esfera de Sunde apuntaba inverso hacia el borde del lago. El reloj del abuelo, confiable durante mucho tiempo para marcar el ritmo de la vida diaria, se había detenido, precisamente en el mismo momento en que se creía que Clara murió. Y sin embargo, la coincidencia ahora parecía demasiado precisa para ser verdad. ¿Qué pasaría si ese tiempo hubiera sido elegido, no grabado? Era demasiado suave. Clara resbaló sin ser vista hacia el agua. Un reloj que ya no fue interrogado. Un reloj de sol congelado en su casting. Se podría decir fácilmente que se había ido a caminar sola, y perdió el equilibrio justo antes del té. La tragedia de una hora siempre se hizo más plausible, cuando la hora en sí ya no argumentaba. Pero, si alguien hubiera deseado estar en otro lugar, visto en otro lugar, en el momento de la muerte, sería extremadamente útil garantizar que la evidencia del tiempo fuera falsa. Y si Clara se había encontrado con su destino antes de las 4:45, o después, la verdadera pregunta no era cuándo, sino quién había elegido esa hora para ella. Para la señorita Marple, las manos del reloj habían dejado de marcar el tiempo. Habían comenzado a señalar, en su lugar, la copa que se encontraba detrás de la cortina, el vino intacto en la mesa, y las entradas crípticas en el cuaderno de Clara. Cada uno de estos había existido hasta ahora como rompecabezas distintos. Pero en conjunto, la señorita Marple comenzó a ver el débil contorno de algo mucho más deliberado. Sir Cedric había planteado un brindis, que nunca terminó. De eso, todos estaban seguros. Pero el vino que había sorbido no había venido del vidrio que tenía ante él. Había habido dos. Y una de ellas, la señorita Marple había notado silenciosamente, había desaparecido por completo. ¿Qué pasaría si el vidrio roto no hubiera caído, sino que hubiera sido intercambiado, colocado detrás de la cortina después de que su contenido había entrado en vigencia? La muerte de Sir Cedric había seguido al primer sorbo. Rápida, aunque no sin señales, su mano temblorosa, la pausa a mitad de la oración, el jadeo agudo. El veneno en el vino no fue innovación. Pero el veneno entregado en el momento preciso de una confesión, eso requería planificación. Y una profunda inversión, en lo que no se debe decir. Las entradas finales del diario de Clara habían señalado a alguien que sonríe. Pero las sonrisas, la señorita Marple lo sabía bien, eran como gafas, también podían ocultar la amargura. La alineación del diario, la bebida, y las manos suspendidas del reloj, no revelaron un momento de azar, sino uno de orquestación. Y si la hora de la muerte había sido elaborada, tal vez, quizás, también lo había sido el silencio del hombre. En el camino cerca del sol, donde la tierra había sido perturbada recientemente, crecía un borde de guante de zorro. Alto, orgulloso, y engañosamente suave en el tono. La señorita Marple siempre había respetado su belleza, pero también su peligro. Digitalis, derivado de sus hojas, había ocupado durante mucho tiempo un lugar en la historia medicinal, y en ciertas otras aplicaciones menos honorables. Regresó a la copa de vino, recuperada antes con un pretexto, y ahora examinada bajo la suave luz de su habitación. Un débil residuo amargo se aferraba al interior, apenas perceptible a la nariz no entrenada, pero para alguien familiarizado con las toxinas del jardín, con el leve pulso de la vida en el campo, era inconfundible. Unas pocas gotas tomadas, sin saberlo, podrían perturbar el corazón de un hombre más joven. En un anciano ya enfermo, podrían hacer lo suficiente y no más. Sin fuerza, sin rastro, solo una floración marchita, aplastada bajo el peso de su propio tallo. La señorita Marple consideró la mano que la había vertido. Hubiera necesitado acceso, familiaridad, nervios tranquilos, y un conocimiento no solo del guante de zorro, sino del momento, para actuar no con ira, sino con la crueldad sin prisas de alguien acostumbrado a ser pasado por alto. Las flores se balanceaban ligeramente en la brisa de la noche, y en algún lugar entre ellas, pensó,
Había resistido la mano que hacía que el reloj se detuviera. La señorita Marple encontró al doctor Miles en la habitación de la mañana, organizando su bolsa médica con el aire de un hombre esperando que nadie hiciera preguntas. Ella se sentó a su lado sin ceremonia, y le preguntó con bastante suavidad si alguna vez había encontrado la causa de la muerte de Sir Cedric, de rutina, satisfactoria. El médico, practicado durante mucho tiempo en reticencia, no ofreció negación, pero no afirmó. Ella habló suavemente, de digitales, de Fosglobe junto al sundial, de una copa de vino movida, y otra, dejada intacta. Ella no acusó. Ella simplemente observó. Él asintió finalmente. Su rostro pálido, pero no sorprendido. Sospeché, dijo al fin. Pero no había certeza. No lo suficiente para hablar. Bastante. La señorita Marple estuvo de acuerdo. A menudo no hay. Pero también debemos considerar el motivo. Y el tiempo. Entonces él la miró, no como una anciana frágil, sino como alguien que había visto lo que otros preferirían dejar sin tocar. ¿Cree que fue hecho deliberadamente? Creo. Ella respondió, que Sir Cedric tenía la intención de decir algo, y alguien más pretendía que no. El médico no dijo nada más. Pero en su silencio, hubo una aceptación. El pasado se había comunicado, no con venganza, sino con precisión. Y la señorita Marple, saliendo lentamente, sabía que una pieza aún quedaba. El nombre no hablado, la palabra no pronunciada. Pero pronto, eso también surgiría, porque la verdad, sabía, era como el guante de Zorro, enraizado, tranquilo, inmortal, cuando se deja sin control. El salón de Vitorne-Lodge siempre había servido como lugar de convención tranquila. Té de la tarde, debate educado, recitales de pianoforte en temporadas olvidadas desde hace mucho tiempo. Pero en esta noche, mientras el fuego crepitaba con una insistencia cansada, se convirtió en algo más. Una habitación en la que las verdades finalmente podrían exigir ser habladas, en voz alta. La señorita Marple había pedido a cada invitado que se uniera a ella allí después de la cena. La solicitud no había sonado como un comando. Y, sin embargo, ninguno se había negado. Uno por uno, entraron. Cada uno, sorpresa fingida ante la presencia de los demás. Y, sin embargo, ninguno realmente sorprendido. Una anticipación tranquila se cernía sobre todos ellos. Frágil, inacabada, como una conversación detenida a mitad de la oración, hace años. Charles Maibun se paró de espaldas al manto, con la mandíbula apretada. Los dedos, demasiado tensos, entrelazados detrás de él. El señor Bellini se reclinó en su elegancia habitual, aunque su sonrisa, normalmente sin esfuerzo, parecía ligeramente retrasada, como si hubiera esperado su cola. El señor del Mare se ocupó puliendo sus gafas, aunque parecían perfectamente limpias. Las puertas de Elisa habían tomado la silla de ala junto a la ventana. Se doblaron las manos, quietas, compuestas, su expresión, ilegible. Solo el abogado, el señor Aruel, permaneció de pie cerca de la puerta, como si estuviera preparado para retirarse si el tono se volvía indecoroso. La señorita Marple estaba junto al fuego, a su manera gentil pero inflexible, como un día sin viento, justo antes de que se rompa la tormenta. Ella no los miró, sino a las llamas, y cuando comenzó a hablar, no fue con acusación, sino con observación, precisa, tranquila y devastadora, en su quietud. Hay momentos, dijo, cuando el tiempo parece detenerse, pero en mi experiencia, el tiempo nunca se detiene por su propia cuenta. Está hecho para pasar por alguien que espera que no se reanude. Y en eso, cada cara se volvió ligeramente hacia el reloj en la pared. La señorita Marple se volvió lentamente para enfrentarlos, no con la justicia de la justicia, sino con la triste claridad de un jardinero, descubriendo la pudrición debajo del buen suelo. El día en que Clara Vitorne murió, continuó, el reloj del abuelo en el pasillo se detuvo a las 4:45. Esa misma hora está marcada permanentemente por el reloj de sol con vistas al lago. Para el observador casual, sugieren la misma historia, que Clara se ahogó antes del té, inadvertida y sola. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio se profundizara. Pero los relojes, he aprendido, pueden mentir,
cuando se les pregunta cortésmente, lo suficientemente cortésmente. Y los diales de sol siempre apuntarán hacia donde están, arreglados. Una mirada a Charles, que miró hacia otro lado. Otra, hacia el señor Delmire, cuyos ojos se estrecharon, no confundidos, sino con realización. La muerte de Sir Cedric, la señorita Marple continuó, imitó esa misma hora. Una copa de vino rápidamente tomada. Un colapso. Insuficiencia cardíaca, dijo el médico. Y, sin embargo, se encontró un segundo vidrio, roto detrás de la cortina. Otro permaneció intacto en la mesa. Uno había sido envenenado con digitalis, extraído del guante de zorro cerca del reloj de sol. El otro no lo había sido. Ella permitió que el peso de eso se asentara. Nadie interrumpió. Si las palabras de Sir Cedric hubieran podido continuar, habría nombrado a la persona responsable de la muerte de Clara. Pero alguien se aseguró de que nunca terminara esa oración. La mano de la señorita Dawes, tan quieta antes, se crispó débilmente. Quien lo planeó, continuó, necesitaba no solo la oportunidad, sino también el conocimiento, del juego de sombras del reloj de sol, del silencio del reloj, de la amargura que se esconde en la dulzura, y, sobre todo, de los miedos privados de Clara. Ella levantó la vista suavemente. Tal planificación rara vez se realiza a toda prisa, y rara vez se hace solo. Un registro cambió en el fuego, enviando chispas por la chimenea, como las verdades retenidas, impacientes por escapar. La señorita Marple ahora descansaba las manos sobre la silla delante de ella. El silencio ya no era simplemente vacilante. Era expectante. Ella continuó, su voz tan ligera como siempre, aunque el significado dentro de ella se profundizaba. Clara, a pesar de toda su juventud, no era ingenua. Era perceptiva, sensible a la duplicidad, y había comenzado a sospechar que algo en esta casa, entre sus visitantes, no era como parecía. Metió la mano en su bolso y retiró un papel doblado. El boceto de Clara, una imagen simple de una mano dejando que un collar se deslice en el agua. Lo sostuvo brevemente. Luego lo colocó sobre la mesa donde todos podían verlo. Esto fue encontrado entre sus pertenencias, junto con una cadena enterrada, descubierta debajo del rosal, por el sol. Clara vio algo, un objeto pasado, oculto, o tal vez usado como apalancamiento. Y ese algo, creo, estaba conectado a un asunto más amplio. Resulta que el arte puede ser hermoso, sí, pero la belleza a menudo enmascara el engaño. Ahora se volvió hacia el señor Bellini, cuya mirada permaneció fija en el boceto, con la quietud de un hombre no sobresaltado, sino visto. Una carta medio quemada, escrita en italiano, hablaba de certificados forjados, identidades ocultas y una venta realizada a través de un intermediario inglés. Clara se había enterado de estos tratos, tal vez inadvertidamente, tal vez por curiosidad, y parece que había amenazado. El señor Delmire cambió incómodo ahora. Sus labios se abrieron y se cerraron nuevamente. Es posible que haya compartido su descubrimiento con alguien en quien confiaba. Alguien que escuchó. Alguien que, por razones propias, no podía permitir que esa verdad llegara a Sir Cedric. La señorita Marple levantó su mirada a la señorita Dawes. Y así, Clara fue silenciada. No por la fuerza, sino por manipulación. Su muerte organizada como una vida muerta, hermosa, completamente artificial. Pero lo que había sido compuesto con tanto cuidado, la señorita Marple pensó, estaba comenzando, por fin, a desmoronarse. La mirada de los invitados reunidos se había vuelto sutilmente hacia Bellini, como si la fina puntada de su grieta ahora tuviera una sombra criminal. Su elegancia extranjera, sus respuestas vagas, y el olor del escándalo del mundo del arte, habían contribuido a una impresión cuidadosamente establecida. Sin embargo, no, la señorita Marple sospechaba, completamente ganada. El señor Bellini, dijo gentilmente, tiene mucho que ocultar, aunque no, creo, el tipo de cosa por la que uno mata. Sus secretos son transaccionales, tal vez incluso ilegales, pero no son emocionales. El silencio se espesó. La postura de Bellini se relajó, aunque no del todo. Quedaba el miedo tranquilo, de un hombre casi atrapado por la razón equivocada. No, continuó,
su voz aún más suave. La muerte de Clara no fue forjada en un libro mayor. Fue moldeada por algo mucho menos medible, afecto mal dirigido, y sin retroceder. No fue silenciada para proteger una empresa, sino para preservar una ilusión. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, y descansaron nuevamente en las puertas de la señorita. Era la única que permanecía en la vida diaria de Clara cuando llegaron las cartas. La única que vio a Clara acercarse a otros. La mirada de Marple, aunque descansando en su regazo, se había vuelto firme en la tela de su vestido. Por fin, con una voz casi demasiado compuesta, no de la manera que causa problemas. La amaba, como uno ama algo que ha cuidado. Con forma, protegido. La señorita Marple no dijo nada. No había nada que decir. La habitación contuvo el aliento. Ella necesitaba orientación. Elisa continuó. Era brillante, pero fantasiosa, demasiado abierta para aquellos que la usarían. Charles, con su encanto juvenil. El señor Delmire, en sus juegos. Incluso Bellini. Ella no podía ver lo que realmente eran. Su voz tembló por primera vez. Una tarde me dijo que tenía la intención de irse. Dijo que había tenido suficiente de ser manejada, que ya no confiaba en mí. Sus ojos cayeron a la alfombra. Nunca antes le había tenido miedo. Pero algo cambió en ese momento. Vi la mirada que ella me dio. Fría, final, como si yo fuera solo otra persona que quería dejar atrás. Ella dobló sus manos en su regazo nuevamente, pero ya no se calmaron. No quise dañarla. Solo quería que escuchara, que se quedara, solo por un poco más. La voz de la señorita Marple fue amable cuando finalmente habló. ¿Y Sir Cedric?, preguntó ella. Elisa no levantó los ojos. Vi el vaso en la bandeja, susurró, y recordé lo que quería decir. La luz del fuego se atenuó ahora, como si se usara por el peso de la confesión. La señorita Marple miró hacia Charles, quien había bajado la cabeza. El señor Delmire no dijo nada. Su postura, dramática, se volvió en silencio. Bellini había girado su mirada hacia el audífono, desaprendiendo hablar. Se encontró una carta, una fotografía examinada, una conversación escuchada. Pero algo lo despertó al hecho de que Clara no se había escabullido en soledad, sino que había sido retirada con cuidado y suavidad. Ella volvió a mirar a Elisa. «Te quedaste en la casa, ¿no? Después de su muerte. El tiempo suficiente para que él notara tu ausencia de dolor o tu excedente de memoria». Elisa no dio respuesta. Y así, la señorita Marple concluyó. Los invitó a todos de regreso. No para la celebración, sino por la justicia. Las palabras que deseaba hablar, te habrían nombrado. Pero el vino llegó primero. Afuera, el viento crujió débilmente contra los paneles de las ventanas. Y dentro, la verdad estaba parada como un viejo reloj, reanudado, tranquilo, estable, y una vez más en movimiento. Los jardines de Wintorne Lodge, que hacía mucho tiempo estaban atrapados bajo una película de negligencia y memoria, habían comenzado una vez más a ceder ante la suave persuasión de la primavera. Los narcisos habían levantado la cabeza primero, modestos y pálidos. Le siguieron los tulipanes, en rosa audaz pero ordenado, sus pétalos abriéndose, no con un florecer, sino con alivio. El aire pesado, que se había aferrado a la casa en los últimos días, se había levantado, dejando atrás una especie de silencio. No una ausencia de sonido, sino una quietud. Un silencio vivo. La casa en sí parecía sin cambios. Sin embargo, la forma en que se encontraba sobre la tierra había alterado. Ya no se erguía. Sus ventanas, una vez como ojos sin parpadear, ahora parecían simplemente un vidrio viejo bajo el sol de la mañana. El lago también había regresado a la quietud. No la rígida y vigilante quietud de un secreto, sino el tipo indulgente, que sigue a una verdad dicha en voz alta. La señorita Marple se encontraba un momento debajo de las ramas en ciernes de cerezo, sus manos enguantadas descansando sobre el mango de su sombrilla. No deambuló lejos. No había necesidad. Después de todo, algunos lugares hablaban más claramente cuando uno se paraba en silencio en ellos, que cuando uno buscaba. Detrás de ella, en el albergue, había el sonido del embalaje lejano. Pero aquí,
Entre la brisa que agitaba los pétalos y las abejas que reanudaban su trabajo sin ceremonia, había un sutil sentido de orden restaurado. No era felicidad del todo, pero era paz. Y la paz, la señorita Marple bien lo sabía, no era la ausencia de tristeza. Era lo que venía después. Más tarde esa mañana, en una pequeña mesa colocada cuidadosamente entre las camas de jardín, la señorita Marple tomó el té con el doctor Miles. Fue una compañía tranquila, marcada menos por conversación que por comprensión mutua. Las tazas eran delicadas, la tetera vieja, pero bien cuidada, y el aire colgaba pesado con una serenidad más alta y una comprensión reciente. Siempre he creído, dijo suavemente la señorita Marple, que la ternura, una vez que se vuelve hacia adentro y no se habla durante demasiado tiempo, tiene una forma de acurrucarse sobre sí misma, como una rosa que queda demasiado tiempo en el agua. El médico asintió, no tanto en acuerdo como en reconocimiento cansado. Y el dolor, cuando se acumula, se convierte en algo completamente diferente. Bebieron por un tiempo, sin prisa. Ella amaba a Clara, creo, continuó la señorita Marple después de un tiempo. Pero fue un tipo de amor posesivo. No maternal, no del todo. Algo más solitario. La necesidad de pertenecer a alguien, que nunca la elegiría. El doctor Miles miró hacia la mesa. ¿Y Sir Cedric? Un hombre que creía que controlaba el futuro, respondió ella, y se dio cuenta demasiado tarde de que nunca había entendido realmente el pasado. El suspiro del médico fue ligero, pero largo. Se sentaron sin hablar más. El nombre tranquilo de las cosas que se habían vuelto sin nombre. La expresión hueca de un hombre que una vez había confundido el silencio con la decencia. El significado de lo que eludía a todos. Como las cortinas usadas, y las alfombras deshilachadas, anhelaban solo la tranquilidad. Poco a poco, como el tiempo mismo, reclamando su risa de un niño. Darga su mundo. No miró hacia atrás. Marple, escuchando suavemente, y recordando que la verdad rara vez es fuerte. Sin embargo, como el jardín que reclama lentamente su paz, siempre hay un camino a seguir, si uno se atreve a mirarlo suficientemente de cerca.